Hola muchachos, muy buenos días o buenas tardes, no sé en qué momento están viendo ustedes este video. Para mí, muy buen día, así espero también sea para todos ustedes. Vamos a trabajar en esta oportunidad ya metiéndonos un poquito más profundo en esto de la cinemática. Les decía en un video anterior que estudiar cinemática al fin de cuentas es estudiar el movimiento, ¿verdad? Definimos movimiento, vimos algunas conceptualizaciones básicas que son importantes que ustedes manejen, espero las hayan visto, las hayan estudiado y las tengan bien presentes, ¿ya? Pero hay que estudiar el movimiento. Y si yo los voy a invitar a estudiar el movimiento, tengo primero que comentarles que no existe un único tipo de movimiento. Ya existen varios. A saber, tenemos el movimiento uniforme, que es lo que vamos a ver en esta sesión. Tenemos movimientos con aceleraciones, tenemos movimientos con desaceleraciones, tenemos los típicos movimientos de caída, tenemos un lanzamiento hacia arriba, tenemos lanzamiento de proyectiles, tenemos incluso movimientos circunferenciales, en fin. Hay una amplia gama de movimientos y de tipos de movimientos que vamos a estudiarlo en forma particular. Pero por ahora vamos a estudiar esto que está a mi espalda, ¿cierto? Que es el movimiento uniforme. Movimiento uniforme, que yo particularmente lo abrevio como MU, y nada más. Si ustedes van a algún texto de física o van a alguna página web a ver esto, a lo mejor les aparece el MUR, y le agregan una R, el MUR. Ya, claro, ¿qué pasa ahí? Que te dicen, ¿cierto?, que además de estudiar movimiento uniforme, vas a estudiar estos movimientos uniformes rectilíneos. Correcto, estoy de acuerdo. Pero yo encuentro innecesario poner eso, ya que todos los movimientos que nosotros vamos a estudiar en esta cinemática son movimientos rectilíneos. ¿Ya? Hay dos movimientos que salen de esta norma, que es el movimiento circunferencial, donde tenemos una unidad tremenda aparte de ella. Normalmente son materias que se dan a nivel terceros medios, ¿ya? Y también tenemos el otro movimiento que es lanzar proyectiles, en donde se unen, se complementan dos tipos de movimientos. Y es un movimiento parabólico. Pero todo el resto son movimientos rectilíneos, por tanto, para mí carece de sentido ponerla ahí. Ahora, si ustedes quieren, considérenlo como rectilíneo además. Me da igual. ¿Ya? Más importante que cómo lo voy a abreviar es de qué se trata este movimiento. ¿Cuándo voy a estar en presencia de un movimiento uniforme? ¿Ya? Rara vez. Yo digo que rara vez porque a mi modo de entender esto, el movimiento uniforme es el movimiento que más cuesta que se dé, el que menos se ve acá en la naturaleza, en nuestra naturaleza, en nuestro andar diario, el que menos se ve, ¿cierto? Es el más fácil de entender, pero el que más cuesta que se dé. Por lo tanto, veamos cuáles son las características de este movimiento. ¿Ya? Este movimiento tiene dos importantes características. La primera de ellas es que es un movimiento donde la partícula va a recorrer siempre distancias iguales en tiempos iguales. Fíjate qué bonito. Recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, avanzar siempre las mismas distancias en siempre los mismos tiempos. Primera característica. ¿Ya? O sea, si yo tuviera que hacer acá una pequeña simulación, podría poner aquí un fulano, ¿cierto? Una persona que va a ir caminando, pero va a ir caminando de tal manera que, por ejemplo, avance, no sé, cualquier número, 5 metros, ¿cierto? Siempre avance 5 metros, no necesariamente de un paso, ¿no? 5 metros, ¿cierto? Y que siempre lo haga, por ejemplo, en 2 segundos. Que siempre esos 5 metros que avance, los recorra en 2 segundos. Si alguien puede hacer eso, o alguien puede de alguna forma moverse a distancias iguales, acá arriba están las distancias, acá abajo están los tiempos,
avanzar distancias iguales en los mismos tiempos. Yo, por ejemplo, voy a avanzar medio metro en cada segundo ahí. Si logro hacer eso, es porque me estoy moviendo con el movimiento que nosotros llamamos movimiento uniforme. ¿Ya? Avanzar siempre las mismas distancias en siempre también los mismos tiempos. Por un lado. Por otro lado, la segunda característica pasa a ser una consecuencia de la primera. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, avanzar 5 metros en cada 2 segundos, tú perfectamente acá podrías determinar cuál es la rapidez que lleva el cuerpo. Ya vimos anteriormente cómo determinar esa rapidez, ¿verdad? La rapidez, ¿cierto?, es distancia sobre tiempo. Por tanto, haz el cálculo. Distancia 5 metros sobre tiempo 2 segundos, te va a dar, ¿cierto?, la módica suma de 2.5 metros por segundo. Ah, chuta, pero la hice aquí, al principio. Y si lo hubiera hecho por acá en el cuarto tramo, 5 metros en 2 segundos. Mira, nuevamente 2,5 metros por segundo. Ah, no, yo quería hacerlo en el segundo tramo. Probemos en el segundo tramo. ¿Qué distancia recorres? 5 metros en 2 segundos, o sea, nuevamente 2,5 metros por segundo. O sea, la calcule donde la calcule, la quiera ver donde la quiera ver, siempre voy a tener la misma rapidez. Es más, ven en su conjunto. Veamos en el conjunto. 5, 10, 15, 20. En total recorres 20 metros. ¿Pero en cuánto tiempo? 2, 4, 6, en 8 segundos. Y 20 metros en 8 segundos sería 20 sobre 8. Estamos hablando de 10 sobre 4. Es decir, estamos hablando de 5 sobre 2. Es decir, nuevamente tengo la misma rapidez. Y eso que se deduce de esta situación es lo que conforma nuestra segunda característica de este movimiento uniforme. Es decir, la partícula, mientras se mueve, siempre se va a mover con rapidez constante. Ahí están las dos características de este movimiento, ¿ya? Recorrer distancias iguales en tiempos iguales y moverse con rapidez constante. Pero como te fijas, es lo mismo. Si tú te mueves siempre avanzando mismas distancias en mismos tiempos, como consecuencia lógica de eso, es que lo vas a hacer manteniendo una rapidez constante. Esas son las dos características fundamentales de este movimiento uniforme, ¿ya? Ahora, todos estos movimientos, y los que vamos a ver más adelante, ¿cierto?, tienen la gracia, bueno, y más que la gracia, ¿cierto?, tienen la posibilidad de ser graficados. Y ustedes tienen que entender qué movimiento es solamente analizando los gráficos. Y cuidado los que van a dar la PSU. Hasta ahora pensemos que sí, existe esto de la PSU. Los que van a dar la PSU, las personas que se van a preparar en física, sí o sí se van a encontrar con gráficos que van a tener que saber analizar. Un gráfico no es sencillamente un dibujito, ¿cierto?, que hay que aprenderse de memoria. No, un gráfico se lee. Tú te vas a presentar un gráfico, ¿cierto?, y de ahí vas a tener que sacar la información necesaria, ¿ya? Entonces, conociendo estas dos características, lo que yo voy a hacer ahora, ¿cierto?, es, mediante un ejemplo de este movimiento, graficar, ¿cierto?, y entender cómo graficarlo y cómo sacar la información necesaria para el estudio de ese movimiento a través del gráfico. ¿Les parece?